Hay un viejo cuento budista que va más o menos así. Había una vez un monje budista que caminaba en el bosque, con destino a un monasterio. Llevaba ya varias horas caminando, cuando cayó la noche en el bosque. Pero el monje aún no se sentía cansado, y como sabía que solo faltaban un par de kilómetros para llegar a su destino, decidió continuar con su viaje. Caminaba con precaución, cuando de pronto le sorprendió una terrible tormenta. El monje se apresuró a buscar refugio y rápidamente y con mucha fortuna encontró una cueva en la que entró. De inmediato se dio cuenta que el interior de la cueva estaba muy oscuro. Apenas si podía ver sus propias manos, pero al menos ahora se sentía protegido de la terrible tempestad. Se sintió profundamente afortunado de haber encontrado ese refugio tan rápido en medio del bosque. Sin embargo, al pasar las horas, la tormenta no cedía y el monje empezó a sentir mucha sed. Para distraerse un poco, empezó a caminar a lo ancho de la oscura cueva y en medio de la penumbra tropezó con algo, un objeto sólido. La oscuridad de la cueva no le permitía ver con claridad el objeto, pero se agachó y con el tacto descubrió lo que a su entender era un cuenco. Pensó en lo afortunado que era de encontrar un cuenco justo en el momento en el que sentía sed. Probablemente lo había dejado ahí algún otro viajero antes que él. Pero fuera como fuera, era una gran fortuna. El monje limpió el cuenco con su ropa y con el agua de lluvia que caía afuera de la cueva. Y con el cuenco ya limpio, se dispuso a recolectar el agua de lluvia para después beberla hasta saciarse. Después de eso, se quedó profundamente dormido. Al amanecer, la tormenta ya había terminado, y con la luz de la mañana llegó el horror. El monje se despertó y cayó en cuenta de que aquella cueva no solo era una cueva, sino que también era una sepultura, y que aquel cuenco del que había bebido agua era la parte superior del cráneo seco de aquel esqueleto que allí se encontraba sepultado. El monje se sintió horrorizado por la situación y, sin embargo, en medio de ese estado de shock, tuvo lo que en el budismo zen se conoce como satori, una rápida y violenta comprensión de las cosas. Con la velocidad de un pensamiento, el monje recuperó la calma y tranquilamente se dispuso a continuar su camino. Fin. Sí, ahí es donde termina la historia. Pero es donde comienza la reflexión. Porque, ¿qué fue lo que comprendió el monje budista en esa cueva? ¿Cuál fue el pensamiento que le hizo recuperar la calma? Cada nueva respuesta es una nueva interpretación al cuento. Y el cuento puede tener múltiples interpretaciones. Está bien. Pero en este video a mí me gustaría compartirte 3 que a mí me han llegado a la mente. Y la primera interpretación que tengo va muy enfocada a la flexibilidad en cuanto a la resolución de problemas. Y es que el flujo de la vida a veces nos lleva a ciertas circunstancias, que podría ser una tormenta en el bosque, pero también podría ser una tormenta en el trabajo, en la escuela o en la familia. Muchas veces tenemos claro lo que necesitamos de esas situaciones, pero lo que nos limita de conseguirlo es aferrarnos a una creencia de cómo se debe lograr, cuántas formas diferentes tenemos de saciar nuestra sed. Y sin embargo, nos aferramos a la creencia de que debemos tener un cuenco de porcelana, porque si no, no bebemos y nos quedamos sedientos. Y un cuenco puede ser una pieza de porcelana, de barro, de cobre, pero si la situación lo amerita, también puede ser un pedazo de cráneo. Podemos recordar aquella historia del filósofo Diógenes de Sinope, que practicaba un minimalismo extremo cuando vivía en las calles de la antigua Atenas y Corinto. Se dice que sus únicas posesiones, además del barril donde vivía, eran su manto, un bastón y, cómo no, un cuenco para poder beber agua de las fuentes de la ciudad. Pero un buen día observó cómo un niño bebía agua de la fuente
cogiéndola únicamente con la palma de su mano. Ese día Diógenes desechó su cuenco y empezó a beber como el niño que había observado. Tantas formas de saciar la sed y seguimos sedientos. No por falta de agua, sino porque seguimos esperando un maldito cuenco. Para mí, el cuento invita a tener la mente atenta, para darnos cuenta de los recursos que tenemos a nuestra disposición y abierta para fluir con las circunstancias que se nos presentan. La segunda interpretación que tengo sobre el cuento va enfocada a cómo nuestros pensamientos influyen en la forma en la que nos sentimos. Las terapias cognitivas de las últimas 4 o 5 décadas parten de la idea de que sentimos como pensamos. Pero esa misma idea la podemos encontrar en antiguos filósofos estoicos como Epicteto. Y sí, también en doctrinas como el budismo. Según esa premisa, gran parte de nuestro sufrimiento no viene de los hechos en sí, sino de las interpretaciones que hacemos de esos hechos, la forma en la que procesamos mentalmente aquello que vivimos. Un mismo objeto, para unos puede ser un oportuno cuenco, mientras que para otros puede ser un asqueroso cráneo. Una misma experiencia, para una persona puede ser indiferente, para otra persona puede ser placentera, mientras que para otra persona puede ser una experiencia desagradable. A ver, tampoco niego que haya hechos que por sí mismos puedan ocasionar algo que podamos denominar daño. Hay situaciones que, independientemente de la interpretación que les demos, pueden ocasionar dolor a nivel físico o mental. Hay situaciones de trauma, de violencia física y psicológica, que ni con toda la gimnasia mental de la filosofía y la psicología nos podrían pasar indiferentes. Pero habría que preguntarnos, ¿por qué hay personas que después de sufrir uno de estos eventos se quedan estancados en el sufrimiento y no logran salir adelante con sus vidas? ¿Y por qué hay personas que, habiendo atravesado por situaciones similares, logran salir adelante y vivir plenamente? No iguales, porque no se es el mismo después de algo así, pero transformados por el sufrimiento, cicatrizados, pero no estancados ni quebrados por el dolor. Cuando el monje pensó que el objeto con el que había tropezado era un cuenco, se sintió afortunado. Pero cuando pensó que el objeto era un pedazo de cráneo, se sintió horrorizado. Un mismo objeto provocó dos sentimientos muy diferentes. El sentimiento no lo produce la experiencia, sino lo que pensamos acerca de la experiencia. Bueno, con la tercera interpretación puede que piensen que estoy tratando de sacarle una última gota a un limón seco, pero me parece tan importante que no quiero dejarlo pasar. Y es que creo que algo valioso que nos ofrece el cuento es lo importante que resulta la saciedad del cuerpo. Personalmente, me gusta la simplicidad con la que el monje resguarda su cuerpo. ¿Está lloviendo? Pues busco un refugio. ¿Tengo sed? Pues tomo agua. ¿Tengo sueño? Pues me duermo en esta cueva. El monje pudo haber seguido su camino bajo la lluvia, pudo haber ignorado la sed que sentía, pudo haberse quedado la noche en vela adentro de la cueva, pero no lo hizo. Y es que creo que en el mundo moderno, preocupados por la rapidez, por la productividad, por la eficiencia, a veces subestimamos lo importante que es la salud. Por ser más productivos, muchos saltamos comidas o comemos lo primero que se nos cruza. Dormimos menos horas de las adecuadas o no le damos al cuerpo el ejercicio que necesita. Llevamos nuestros cuerpos a límites que terminan por desequilibrarlo. Y si en el segundo punto dijimos que para sentirnos bien hay que pensar bien, pues en este punto hay que decir que para pensar bien hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que hidratarse bien. Es un mensaje muy ñoño y muy básico, lo sé, créanme que lo sé. Pero creo que es tan básico que a veces
pasamos por alto lo importante que es para nuestro bienestar. Porque ¿qué tanta atención puedo tener sobre mis pensamientos si no he comido bien? ¿Qué tanto bienestar puedo lograr con mis pensamientos si estoy deshidratado? ¿Qué tanta claridad puedo tener si mi cerebro no tiene los nutrientes necesarios para poder pensar con claridad? No creo que sea imposible, pero creo que dificulta la tarea de forma innecesaria. Creo que gran parte del bienestar viene de atender las necesidades del cuerpo. ¿Que lo resuelve todo? No, pero sí ayuda muchísimo. Como dice el gran Siddhartha Gautama en el Sutra del Diamante, dale a tu cuerpo alegría Macarena. En fin, ya me excedí, pero esas son las 3 interpretaciones que yo puedo dar de este cuento budista. Pero me gustaría que me dijeras en los comentarios si logras tú obtener alguna otra interpretación. Y si no, pues entonces, ¿cuál de las 3 interpretaciones que yo he dado resuena más contigo? Aprovecho para agradecer a mis mecenas que apoyan este proyecto de divulgación en Patreon o como miembros del canal aquí en YouTube. Si tú quieres aportar con algo, te voy a dejar los links en la descripción. Todos los mecenas y miembros del canal tienen acceso a mi libro electrónico Acéptalo, tu vida es absurda, el cual habla de las filosofías del absurdo de Nietzsche, Schopenhauer y Albert Camus. Otra forma de apoyar al canal es darle like al video y compartirlo en tus redes sociales, cosa que te agradecería muchísimo. Agradezco enormemente tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.